días, Dios les bendiga, queridos hermanos. Me da gozo poderles saludar nuevamente. Vamos a disponernos en el Día del Señor para nuestro servicio dominical. Quiero invitarle a abrir su Biblia en el Salmo 70, que fue el salmo que estuvimos leyendo y meditando el día viernes en nuestro unánimes en oración de la mañana. Salmo 70 dice así: Oh Dios, acude a librarme, apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean, sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha los que dicen, gócense y alegres en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Yo estoy afligido y menesteroso, apresúrate mi Dios. Ayuda mía y libertador mío eres tú, oh Jehová, no te detengas. Creo que este salmo cabe muy bien en estos tiempos donde son muchos los que desean y necesitan que el Señor se apresure a responder, a sanar, a salvar, a proveer. Vamos a orar con este salmo en mente para dar inicio a nuestro servicio de esta mañana. Padre, quiero agradecerte por este día. Gracias por esta semana que nos has guardado, nos has bendecido, nos has cuidado, donde has provisto para nuestras vidas. Gracias por sostenernos. Hasta aquí nos has traído tú, Señor. Tú has sido muy bueno, Señor. Vengo a ti en oración, Padre, a pedirte que en esta mañana tú nos hables, nos guíes, que en esta mañana, Señor, podamos adorarte como tú quieres que lo hagamos, pero también podamos escuchar lo que tú tienes para decirnos a través de tu palabra. Prepara nuestros corazones, nuestras mentes para la adoración y para escuchar tu bendita palabra. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a adorar y a bendecir al Señor por unos minutos.
quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, viene este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe gloria y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Desde el fondo del mar, Desde el fondo del mar, del más alto lugar, más alto lugar, del más hondo abismo, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, desde mi corazón, fuerte o débil esté, fuerte o débil esté, cada instante de mi cada vida, instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre el cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más alto lugar, del más hondo abismo, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, desde mi corazón, fuerte o débil esté, fuerte o débil
cada instante de mi vida. Con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre el cielo y tierra. Tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios, tú eres Dios. Que tú eres la roca eterna, Señor sobre el cielo y tierra. Tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios, tú eres Dios, tú eres Dios, que tú eres la roca eterna, Señor sobre el cielo y tierra. Tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Muy bien, quiero dar la bienvenida a los que están llegando a nuestro servicio en línea en este momento, que no alcanzaron a estar cuando iniciamos nuestro servicio con nuestra lectura del Salmo y nuestra oración y alabanza. Vamos a disponernos para escuchar la palabra de Dios en esta mañana. Le animo a disponerse, le animo a que si está acostado se levante, no se quede acostado, prepare todas las cosas, traiga su Biblia, por favor, para que lea la Escritura, tome sus apuntes. Démosle al culto virtual, mientras lo hagamos de esta manera, toda la solemnidad, aún desde las casas. Este sigue siendo el día del Señor y debemos darle la misma importancia, tener la misma disposición como si estuviéramos en este lugar, en el servicio. Así que le animo a disponerse para escuchar la palabra del Señor. Muy bien. Individualismo y consumismo, dos caras de la misma moneda que caracterizan a la sociedad en la que vivimos o que vivíamos antes de la pandemia. Una sociedad embriagada por la satisfacción temporal del individuo. Un individuo que su consumismo lo lleva a valorar y a comprometerse con las cosas únicamente por el beneficio personal que de ello pueda obtener. Y cuando no lo obtiene, cuando no hay un beneficio personal, simplemente lo desecha. Por eso vemos que las personas cambian de pareja sin vacilar, cuando ya no les satisface, o cuando se complican las cosas, cuando se ponen difíciles, o simplemente cuando les están ofreciendo algo mejor. Saben, hermanos, si lo mismo pasa, de la misma manera se cambian de amigos, de la misma manera se cambian de trabajo, de empresa, de proveedor de servicios, de restaurante e inclusive de iglesia. Porque en su individualismo solo ven todo como cosas que pueden consumir y desechar cuando quieran o cuando no les sirve. En esta sociedad no hay lugar para el comprometerse y no hay lugar para el unirse al otro. La idea bíblica de comunidad es extraña e incompatible con esta cultura.
Razón tenía el escritor Umberto Eco, el escritor italiano Umberto Eco, que en el 2015 escribió el libro De la estupidez a la locura, y allí en el capítulo de la sociedad líquida dijo lo siguiente, abro comillas: con la crisis del concepto de comunidad surge un individualismo desenfrenado, en el que nadie es ya compañero de camino de nadie, sino antagonista del que hay que guardarse. Cierro comillas. Y la pregunta obligada que yo quisiera hacerles en esta mañana es: ¿será que la iglesia de Cristo está abrazando este mismo individualismo y consumismo desenfrenado? ¿Cómo está la iglesia después de la pandemia en esto? ¿Hay más o hay menos individualismo? ¿Hay más o hay menos consumismo? Mi lectura es que si antes de la pandemia la iglesia había sucumbido al individualismo y a la falta de compromiso hacia la vida en comunidad, la pandemia y la virtualidad agudizó el individualismo. Porque antes por lo menos habían diferentes escenarios y espacios donde nos encontrábamos los unos a los otros, donde nos ocupábamos los unos a los otros, donde habían proyectos de comunidad. Pero ahora, aislados en esta virtualidad, sin unirse y sin ser compañeros de nadie, cada uno desde la trinchera de su casa está viviendo para sí mismo, sin pensar y sin involucrarse con los otros. Pero no solo eso, sino que la iglesia ha caído en lo que yo llamo consumismo eclesial. Se ha profundizado el consumismo eclesial. Pareciera que esa idea de comunidad se ha desdibujado para convertirse la iglesia solo en consumidores de prédicas, consumidores de oraciones, consumidores de consejos, consumidores de actividades. Y cuando la iglesia no me satisface mis necesidades, o si en la iglesia hay problemas, o si hay otras ofertas en YouTube, en Facebook, más atractivas de iglesia, tal y como hacen las personas consumistas con su pareja, la abandonan. Y ahora es más fácil decir: ay, no me gustó, cambio el canal, apago el televisor. Hermanos, el individualismo y el consumismo es absolutamente contrario y antagónico con las Escrituras, o con lo que Dios pensó que debía ser la iglesia. Por eso es urgente que hagamos un alto en medio de esta virtualidad, de este aislamiento, y nos examinemos y corrijamos el rumbo de nuestra iglesia. Estamos frente a un gran peligro, pero también frente a una gran oportunidad de mostrarle al mundo que somos y que podemos vivir y ser una comunidad radicalmente opuesta y distinta a lo que nos rodea afuera, y que podamos de esta manera cumplir con la utopía de ser una verdadera comunidad llena del Espíritu Santo. Y ese es el título de mi predicación en esta mañana: una comunidad llena del Espíritu Santo. Quiero que vayamos al texto de Hechos, capítulo 2, vamos a leer los versos 41 y 47, que es donde quedamos en la predicación anterior. Predica para confrontar y confortar. Fuimos hasta el verso 40 y vamos a hablar del 41 y 47. Dice así la palabra del Señor: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino gran temor a todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.
Ese es el texto que nos corresponde en esta mañana. Y lo primero que yo quisiera que notáramos del texto en el verso 41 es la manera como inicia el verso 41. Así que, es decir, lo que vamos a ver a continuación en los siguientes versos es el efecto o el resultado de dos cosas básicamente. Uno, de la llenura del Espíritu Santo, y dos, de la predicación del apóstol Pedro. Los que oyeron y los que creyeron a lo que Pedro había predicado. Es decir, hermanos, todo esto que vamos a ver ahora en esta predicación tiene que ver con eso. Tiene que ver con una comunidad que se inicia aquí, una iglesia que da sus inicios aquí en este pasaje que viene de la llenura del Espíritu Santo, pero de la predicación fiel del apóstol Pablo. Yo deseo con todo mi corazón que nuestra iglesia, la Vid, sea una iglesia llena del Espíritu Santo. Pero ¿qué es una iglesia llena del Espíritu Santo? ¿Qué caracteriza a una comunidad llena del Espíritu Santo? Pues pueden venir muchos pensamientos a nuestra mente. Una iglesia donde la gente se cae, una iglesia donde la gente grita, una iglesia donde la gente profetiza, una iglesia donde pasan una cantidad de cosas. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. El resultado de una iglesia, el resultado de la llenura, del Espíritu Santo y la predicación de Pedro, primeramente fue que los que oyeron la palabra y la creyeron, se unieron, dice el texto, y se bautizaron. 3,000 personas aproximadamente. Esta palabra unirse, en otros pasajes de las Escrituras, se traduce como sumarse, se traduce como agregarse, se traduce como añadirse. Es decir, las personas que escucharon el mensaje no se quedaron solo consumiendo una predicación más, sino que avanzaron hacia el compromiso con esta nueva comunidad de hermanos en la fe. Y su compromiso lo vemos reflejado en varios aspectos de este pasaje, pero uno de ellos importante es que se añadieron, se hicieron parte de, se unieron a los otros y se bautizaron. El bautismo es mucho más que un rito vacío. Para ellos implicaba inclusive la muerte en algunos casos. Indicaba que se identificaban públicamente con esa nueva comunidad, con esos nuevos valores, con esos nuevos ideales, con esa nueva misión. Y renunciaban a todo lo que habían tenido y conocido anteriormente. Y este es el primer elemento, hermanos, que es fundamental para nosotros revisar y examinarnos a la luz de las Escrituras, porque esto choca directamente con esa idea cómoda de quedarse como espectadores pasivos que solo consumen milagros, que solo consumen sanidades, que solo consumen predicaciones y oraciones por parte de los discípulos, sino que ahora ellos mismos entrarán al ruedo para asumir todas las implicaciones que tiene el haber creído al mensaje que escucharon y haber sido llenos del Espíritu Santo. Queridos hermanos, si usted ha escuchado el mensaje del Evangelio, si usted ha creído el mensaje del Evangelio, si usted confiesa ser cristiano, si usted dice tener al Espíritu Santo morando en su vida, entonces el resultado natural de esto será que usted salga del individualismo y del consumismo eclesial y se una a la comunidad de los discípulos para asumir juntos las implicaciones que esto conlleva. Yo quiero ser honesto con ustedes en esta mañana. Hermanos, si antes de la pandemia me angustiaba, me cargaba ver el poco compromiso de algunos hermanos con Cristo y con la iglesia, porque muchos lastimosamente se habían convertido en simples consumidores de servicios de domingo, donde solo venían el domingo a participar del servicio, consumían el servicio y se iban y no tenían nada más que ver ni con otros hermanos ni con la iglesia. Si esto era así antes de la pandemia, imagínese
¿Cómo estamos hoy después de la pandemia y después de estos 7, 8 meses de pandemia? Donde muchos ni siquiera se conectan a las 10 para participar juntos del servicio, en la virtualidad del culto, sino que algunos es el día de dormir toda la mañana, es el día de hacer oficio, es el día de hacer deporte, es el día de cocinar, y entonces la predicación y el servicio y el culto termina siendo algo que hacen por allá en algún momento que les quede en la tarde, y probablemente algunos ni siquiera están en todo el culto, sino que dejan para ver solo la predicación. Hermanos, es posible, es posible que algunos se pregunte, pastor, ¿y usted cómo sabe si usted no ve mi casa, ni ha estado en mi casa, ni sabe lo que yo hago? Hermano, no necesito ser profeta ni hijo de profeta para ver que a las 10 de la mañana se pueden conectar 80 personas y que a las 6, 7 de la tarde ya hay 180 conectados que vieron la predicación. Así que es probable que en el transcurso del día muchas personas estén viendo la predicación, y si voy al otro día ya hay 200 y pedazos de personas que han visto la predicación. Y también porque conozco mi gente linda, mi gente colombiana. Algunos se dan el lujo de cambiar, no me gusta ese predicador, simplemente lo cambio y me voy a hacer otras cosas. O simplemente la más fácil, me voy para ver otras predicaciones de otras iglesias que quizás no me confrontan tanto, que quizás me hablan más suave, que quizás me animan más, que quizás me hablan más de superación, de tú puedes, tú lo vas a lograr y todo este tipo de cosas. Es probable que algunos ni siquiera se dispongan para el culto porque todavía siguen en pijama debajo de las cobijas. Algunos seguramente está así en este momento. Hermanos, el domingo sigue siendo el día del Señor. Eso no ha cambiado. Y debemos darle la importancia y el lugar que el Señor mismo le ha dado en su palabra, así sea desde la virtualidad por ahora. Pero esto hace parte de ese compromiso que yo adquiero con el Señor y con la comunidad a la cual pertenezco. Pero no solo eso. El compromiso con el Señor no se mide solamente en congregarse o no los domingos. Es fundamental hacerlo. Pero el compromiso del Señor y la identificación con Cristo implica mucho más. Ellos procedieron a bautizarse cuando escucharon el mensaje. Quiero recordarles que el bautismo no es para salvación, pero quien ha sido salvado debe bautizarse. No hacerlo puede evidenciar una de dos cosas. Una, que la persona realmente no es salva. Si usted no se ha bautizado y ha escuchado la palabra y no se ha bautizado, una opción es que no sea salvo. O la otra es que sí sea salvo, pero que claramente y abiertamente está desobedeciendo el mandato del Señor de bautizarse. Porque el bautismo tiene que ver con esa identificación pública que evidencia mi fe interna en Jesucristo y mi compromiso con la comunidad de discípulos en la cual pertenezco. Así que yo quisiera preguntarle, hermano, ¿cómo está usted frente a su compromiso con el Señor? Si antes de la pandemia podía pensar que algunos estaban medio apoltronados en la comodidad de ser consumidores de los servicios eclesiásticos, tengo la leve sensación que es posible que algunos ya no estén apoltronados, estén acostados en la experiencia de consumir servicios eclesiásticos. Yo le hago una pregunta: ¿es usted un consumidor eclesial de prédicas, oraciones, consejos, actividades? ¿O está realmente usted comprometido con su iglesia local? Los que nos están viendo de otras ciudades y que quizás han conocido al Señor acá a través de Unánimes o a través de nuestras transmisiones, ¿ya está pensando en qué iglesia se va a congregar usted allá en su ciudad o en su país donde se encuentra? Para nosotros es una bendición que se conecten con nosotros, son bienvenidos, bendito el Señor por estos medios, pero esto no es la iglesia del Señor. Quiero recordarles, esto no es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor no es virtual. La iglesia del Señor se caracteriza por ser una comunidad donde están juntos, caminan juntos, avanzan juntos en el Señor.
Así que para los que están conectados desde otros lugares, quiero decirles, ustedes necesitan ubicar una iglesia bíblica, sana, una comunidad donde ustedes se puedan añadir, donde ustedes se puedan pertenecer, donde ustedes se puedan unir, donde ustedes puedan ser parte de ella para crecer, para ser santificados, transformados a la imagen de Cristo, para servirse unos a otros. Y esa es la experiencia que deben vivir los cristianos que ya asisten a nuestra iglesia de domingo, pasar de la comodidad del consumismo eclesial al compromiso vibrante por Cristo y por la comunidad de creyentes en la cual pertenecemos. ¿Qué decisión va a tomar para unirse a la iglesia del Señor? Y eso me lleva entonces a otros aspectos que el texto me permite ver. Vamos a ver. Un segundo elemento, además de unirse, añadirse, agregarse, comprometerse, tiene que ver con la enseñanza. Noten ustedes que el texto nos dice que estos perseveraban, en el verso 42, en la doctrina de los apóstoles. En la doctrina de los apóstoles. Perseveraban, estaban comprometidos con las enseñanzas de los apóstoles. Y una pregunta que vamos a hacernos es, bueno, ¿y qué enseñaban? Pues el texto no nos dice qué enseñaban, pero podemos afirmar que seguramente enseñaban de las cosas que habían visto, de las obras y de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, como dice el capítulo 1, allí en el versículo 1, o que enseñaban de los mandamientos que el Señor dio, ahí está en el capítulo 1, versículo 2, o del Evangelio y las Escrituras, como lo acaba de hacer el apóstol Pedro, o como dice Mateo 28, que los mandó a que hicieran discípulos y que les enseñasen todas las cosas. Hermanos, una comunidad llena del Espíritu Santo es aquella que persevera en la doctrina de los apóstoles. Y esto tiene implicaciones prácticas para nosotros hoy. Alguien ha querido plantear que la palabra y el Espíritu no pueden ir juntas, y esto es falso. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia llena de la palabra de Dios. Debemos perseverar en lo que ya nos dejó escrito el Espíritu Santo. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles porque apenas se fue Cristo, vino el Espíritu Santo, ellos fueron comisionados y está empezando la iglesia. Por consiguiente, el Nuevo Testamento no estaba escrito. Para nosotros, perseverar en la doctrina de los apóstoles implica perseverar en aquello que ya tenemos escrito en la palabra de Dios. Perseverar en la doctrina de los apóstoles es perseverar en la enseñanza del Nuevo Testamento. Perseverar en la doctrina de Cristo es perseverar en los evangelios. Perseverar en los profetas es perseverar en lo que ya está escrito en el Antiguo Testamento. Es decir, este es un llamado a perseverar en la palabra de Dios, en las Escrituras. Y esto puede tener otras implicaciones prácticas para nosotros en este tiempo. Porque siempre habrán hombres y personas que van a querer torcer las Escrituras. Como parece, una vez más, quiere hacerle un papa en este tiempo. Las Escrituras tienen que estar por encima de papas, pastores, ministros, predicadores. Es tan importante la doctrina de los apóstoles que el apóstol Pablo lo pone como requisito para el pastorado. Allí en 1 Timoteo 3:2, tienen que ser aptos para enseñar. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que tiene que perseverar en lo que recibió de él y de su enseñanza. Hermanos, y en esto también se ve el compromiso del creyente con la comunidad, tanto antiguos como nuevos. Y la pregunta es, ¿está perseverando usted en la doctrina de los profetas, de Jesús, de los apóstoles? ¿Está perseverando usted en la doctrina de los apóstoles y de la palabra de Dios, tanto a nivel individual como a nivel comunitario? ¿Cómo está su tiempo de meditación de la palabra de Dios a nivel individual?
Esta es precisamente la doctrina de los apóstoles, la palabra de Dios. ¿Está usted escuchando la palabra de Dios y está perseverando en la doctrina de los apóstoles cada domingo, congregándose fielmente en la iglesia? ¿No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre? Hermano querido, ¿está usted perseverando en la doctrina de los apóstoles, participando de los espacios que la iglesia abre para que usted se edifique en la palabra de Dios? ¿Está usted saliendo de su individualismo para encontrarse con otros hermanos, así sea virtualmente, para perseverar juntos escudriñando la palabra de Dios? Hermano, no es posible perseverar en la doctrina de los apóstoles solos. Se requiere la comunidad. Aquí en el libro de los Hechos aparece el relato de un personaje, buen predicador, Apolos. Está predicando, es elocuente, es poderoso en las Escrituras. Era fervoroso y hablaba y enseñaba diligentemente todo lo concerniente al Señor. Sin embargo, en el verso 26 del capítulo 18 dice: y comenzaba a hablar con de nuevo en las sinagogas, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino del Señor. Necesitamos perseverar en la doctrina de los apóstoles, pero necesitamos hacerlo juntos. Necesitamos encontrar espacios, aún desde la virtualidad, donde podamos conectarnos con los otros hermanos de nuestra comunidad para leer las Escrituras, estudiar las Escrituras y meditar las Escrituras juntos. ¿Cómo está su perseverancia en la doctrina de los apóstoles, tanto individualmente como comunitariamente? Pero no solo perseverar en la doctrina de los apóstoles, también en la comunión unos con otros. Esta palabra comunión es la palabra koinonía, que tiene la idea de compartir, de intimidad, de compañerismo. 19 veces aparece esta palabra en el Nuevo Testamento y en todas se relaciona en términos de relación con Dios y relación con los demás. Es decir, una comunidad llena del Espíritu Santo es una comunidad donde la prioridad se vive la experiencia de los unos a los otros. Es la antítesis del aislamiento, es la antítesis del individualismo, es la antítesis del consumismo eclesial. La propuesta del Señor no es la del aislamiento y la virtualidad, sino la de la comunidad. Es la experiencia vivida donde el otro me importa, donde me uno a la iglesia para ser compañero de camino de otros, donde me involucro para animarme con otro, para levantarnos unos a otros, para orar unos a otros, para bendecirnos unos a otros, para cuidarnos unos a otros, para levantarnos unos a otros, para ayudarnos y perdonarnos unos a otros, para aguzarnos unos a otros. Hermanos, necesitamos entender que la vida de iglesia como la estamos viviendo no es la propuesta bíblica. Y yo entiendo perfectamente que estamos en un momento coyuntural por la pandemia, pero nosotros necesitamos volver a la presencialidad cuanto antes. Pero no solo eso, porque sé que algunos seguramente no lo van a hacer. En la encuesta que hicimos, el 67% más o menos están dispuestos a participar de la presencialidad. Y entiendo las razones que puedan tener los demás para no hacerlo. Pero también es cierto que todavía podemos ser comunidad, podemos ser iglesia, aún desde la virtualidad. Aún desde la virtualidad. Hermanos, note que el verso va a decir que perseveraban en la palabra, en la cena, en la oración y en las necesidades y en la adoración y en la evangelización. Y noten que todo esto lo hacen juntos. Hay unas palabras en este relato que se repiten, todos, por ejemplo, juntos, unánimes, común. Y más adelante va a decir que vendían sus propiedades para repartirlas de acuerdo a la necesidad de cada uno. Y yo quiero hacer una claridad aquí, una salvedad aquí. Esto no es una invitación a un socialismo por el socialismo, como que aquí todos tenemos que tener todo por igual, nadie puede tener propiedad privada. Aquí no es eso, porque claramente las Escrituras nos van a dejar ver ahí más adelante en Hechos capítulo 5,
Cuando Ananías y Zafira, el Señor les dice, no era de ustedes, nadie se lo estaba pidiendo. Frente a la propiedad de Ananías y Zafira, claramente la Biblia defiende la propiedad privada. La Biblia defiende la idea de que hayan algunos que tengan más que otros. Pero el punto aquí es que era tal el compromiso, la identificación de esta comunidad unos con otros, que habían algunos que estaban en necesidad y los que tenían más vendían sus cosas y ayudaban para los que tenían menos. Hermano, ¿no le parece que esto sería una bella experiencia de comunidad que pasara a nuestra iglesia? No todos tienen que tener por igual, claro que no. Sin embargo, el punto aquí es la unidad. El punto aquí es el compromiso de esa comunidad llena del Espíritu Santo con sus hermanos que pasan necesidad y que tienen menos cosas. ¿No es esto lo mismo que debería pasar en nuestra iglesia? No que todos tengamos por igual, sino que el que tiene más ayuda más a los que tienen menos. Esta acción es la estocada final para el individualismo. ¿Saben por qué? Porque cuando ya se toca el dinero, ahí sí que se ve reflejado el amor hacia los otros. Hermanos, ya está bien de consumir prédicas, oraciones, consejerías, actividades. Y no estoy diciendo que no deban estar escuchando la palabra, no estoy diciendo eso. Aquí estamos y hemos estado por 170 días, todos los días, cada noche y durante 70 días, cada mañana, orando y predicando la palabra. Hemos hecho reuniones de hombres, reuniones de mujeres, reuniones de parejas, un espacio para los jóvenes los viernes, un espacio para los niños los sábados, el domingo. Aquí hemos estado proveyendo lo que creemos que la iglesia necesita. Y está bien que usted esté ahí. Sin embargo, creo que ya está bien, hermanos, que solo consuma y que no se comprometa, que no se una, que no se añada, que no se comprometa con sus hermanos. Es tiempo que usted se comprometa a dar. Hay gente por alcanzar, hay oraciones por hacer, hay ofrendas por dar, hay personas por ayudar, por cuidar y por levantar. En la iglesia cristiana y en la comunidad llena del Espíritu Santo no existen los llaneros solitarios. No existen los cristianos aislados, individualistas y consumistas. Eso es contrario a la propuesta del Señor. ¿Cuál está siendo su participación en esta nueva comunidad? ¿Es usted un consumidor eclesiástico o está siendo parte de los discípulos que están unidos, siendo una comunidad verdadera de hermanos llenos del Espíritu Santo, donde nos ocupamos los unos de los otros? El texto sigue diciendo que además perseveraban en la cena del Señor. Hay una discusión sobre si era una comida normal o si realmente era la cena del Señor. Varios teólogos, traducciones de la Biblia e historiadores están de acuerdo en que se refiere a la cena del Señor. Y yo creo que 1 Corintios capítulo 11 nos termina de aclarar el asunto. Porque Corintios 11 nos habla que ellos estaban comiendo una comida allí, pero en medio de eso participaban de la cena del Señor. Así que era común que comieran de diferentes comidas, pero que en medio de eso participaran de la cena del Señor. Se debe perseverar la cena del Señor porque le recuerda una y otra vez a la iglesia la obra salvífica de Cristo en la cruz, pero también su misión mientras Él regresa. Así que una comunidad llena del Espíritu Santo es una comunidad que persevera en la comunión partiendo el pan unos con otros, porque entre otras cosas, cuando se va a partir el pan y participar de la cena, no se puede hacer indignamente. No pueden estar en medio de peleas entre hermanos. Tiene que darse en un contexto de unidad en el cuerpo de Cristo. Pero no solamente perseveran en esto, sino perseveran en la oración. Una comunidad llena del Espíritu Santo es una comunidad que ora, que ha hecho de la oración su prioridad individual y comunitaria o corporativa. Nuestro compromiso con nuestra comunidad se ve reflejado en nuestras oraciones por nuestros hermanos, por sus necesidades, por sus realidades, por su transformación a la imagen de Cristo, por la salvación de los perdidos. Y permítame mencionar esta frase que alguien dijo: si Dios le concediera esta semana todas sus peticiones, ¿cuántas personas serían salvas?
Si esta semana Dios le considera todas las peticiones que usted normalmente hace, ¿cuántas personas serían salvas? ¿Sabe? Porque en nuestras oraciones se nota, se refleja nuestro individualismo. Porque por lo general las oraciones de los cristianos están saturadas de oraciones por sí mismo. Señor, mi casa, mi carro, mi salud, mi dinero, mi trabajo, mis deudas, mi realidad, mi matrimonio, mis hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Escúchese orar, deténgase a escuchar su oración y sabrá qué tan individualista, qué tan egocentrista es su oración o qué tan comunitaria es su oración. Y usted lo sabe también porque cuando pide oración, ¿por quién pide? El comprometerme con mi iglesia me libera del individualismo, me libera del consumismo, de que los pastores y los hermanos de la iglesia están ahí para satisfacer mis necesidades. Hermano, ¿cuándo se va a comprometer a orar por sus pastores? Yo sé que hay hermanos que son buenísimos, no sé si eso llamarlo un don, aquí es donde mi esposa sufre, no sé si es un don, pero tienen una claridad para ver las fallas del pastor, ¿no? Tienen una capacidad increíble, pero nunca oran por los pastores. ¿A cuántos hermanos de la iglesia usted ha llamado, no para pedirles oración por usted? ¿A cuántos ha llamado durante esta pandemia para orar por sus necesidades, las de ellos? ¿A cuántas personas usted ha llamado para preguntarle cómo están? ¿Cuántos? Llevamos 6, 7, 8 meses de pandemia. ¿Cuántas veces ha cogido su teléfono, ha escrito un mensaje para escribirle a un hermano de la iglesia, a preguntarle si está enfermo, si tiene comida, si tiene internet para conectarse a las transmisiones de la iglesia, si sus hijos han podido conectarse a sus colegios, si sus hijos están sanos, si sus hijos tienen loncheras, si alguno está enfermo, si están angustiados, si están deprimidos, si están en crisis de fe? ¿Cuántos mensajes y llamadas ha hecho usted para animar a sus hermanos a perseverar en la fe en el Señor? ¿Cuántas veces ha llamado usted a sus pastores, a sus líderes, o cuántas veces ha llamado a los hermanos de la iglesia simplemente para decirle, hermano, lo llamo solo para hacer una oración por usted? Dígame, ¿cuál es su petición de oración? Yo voy a orar por usted. Y con esto no es para que usted más tarde o mañana me llame a decirle, pastor, dígame su petición. No estoy pidiendo esto. Y si usted tiene que hacerlo con alguien, entonces no lo haga conmigo, hágalo con los hermanos de la iglesia. Pero en la oración comunitaria también se ve mi compromiso con la comunidad. ¿Será que el individualismo y el consumismo eclesial le está llevando a usted a pensar que el cliente siempre tiene la razón y que todos aquí estamos únicamente para satisfacer sus necesidades? Le animo a que examine su corazón en esto, hermanos. Recuerde, por favor, el ejemplo de Jesús, que siendo santo y justo, tomó la toalla, lavó los pies sucios de sus discípulos y le dio ejemplo de servicio y compromiso con sus discípulos. Si el mismo Jesús, siendo Dios, se comprometió con sus discípulos, durmió con ellos, comió con ellos, vivió con ellos, oró con ellos, les enseñó a ellos, caminó con ellos, sirvió con ellos durante 3 años, ¿qué le hace pensar a usted que usted es diferente? Que usted no necesita pertenecer, que usted no necesita unirse a la iglesia, que usted no necesita comprometerse con ella, que usted no necesita ser parte de la comunidad de creyentes, que usted puede ser un cristiano que se conecta el domingo solamente, ve la transmisión y se ahorra hasta la ofrenda porque de verdad no tiene que darla. ¿Qué le hace pensar? Si Cristo mismo fue nuestro mayor ejemplo. Permítame terminar con lo siguiente. Si ustedes miran el texto, no solamente perseveraban en la doctrina, no solo perseveraban en
en la cena, en la comunión, en las oraciones, sino que mientras hacían esto con alegría, con gozo, sencillez de corazón, alababan a Dios y tenían el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor cada día iba añadiendo los que iban siendo salvos, pero esto ocurría mientras esta comunidad vivía de la manera que lo hacía. Habían dos elementos en esta comunidad llena del Espíritu Santo que todo el tiempo iluminaban su misión. Uno de ellos, hermanos, seguramente era la predicación de la palabra. Pedro acaba de predicar. Ellos estaban proclamando y enseñando y hablando el Evangelio de Cristo. Pero también el testimonio de esa comunidad. Esta era una comunidad diferente. En medio de una sociedad absolutamente arrogante, religiosa, una comunidad donde están subyugados al poder del Imperio Romano, una comunidad donde primaba obviamente también el individualismo, surge una nueva comunidad, una nueva propuesta de comunidad, una comunidad donde el unos a los otros termina siendo su caballito de batalla, una comunidad donde no habían necesitados, porque entre ellos mismos, noten ustedes, y lo vamos a ver más adelante en el relato que va a mencionar los Hechos, no hay un pastor que está frente a este auditorio diciendo: hermanos, traigan todo a los pies míos para ayudar a la gente. No, nadie les insinuó, nadie les dijo que hicieran. Ellos voluntariamente, naturalmente, iban sacando y velando por la necesidad de los hermanos. Esta comunidad de los unos a los otros, del ocuparse unos a otros, de orar juntos, de estudiar la palabra juntos, de caminar juntos, de comprometerse juntos, de comer el pan juntos, de adorar juntos, de estar felices haciendo la voluntad de Dios juntos. Ese testimonio precioso de amor, de unidad, de compromiso mutuo, de comunidad, impactó a la sociedad de la época. Tenían, dice el texto, teniendo el favor con todo el pueblo. La gente de afuera vio algo diferente en esa comunidad. Así que yo veo acá la acción del Señor agregándolos a la iglesia, pero veo también la predicación y el testimonio de esta comunidad. Y quiero ayudarle a notar un detalle. Esta comunidad dice que perseveraban en el templo y en las casas. Para los más nuevos, ese templo no se refiere a un templo como los que conocemos hoy, porque era el templo judío. Todavía no había templo para los cristianos. Pero tenían la práctica de ir a las oraciones, allí a escuchar la ley en el templo, pero también en las casas. Pero noten un detalle: y cada día el Señor añadía. Cada día el Señor añadía. ¿Saben, hermanos? Esta no es una invitación a que hagamos una campaña de oración, a que hagamos una campaña de evangelización, a que hagamos una campaña de ayudar a los necesitados. Entonces vamos y vamos a unos mercados y calmamos la conciencia y quedamos tranquilos. No. Esto no es una campaña para hacer un seminario de las Escrituras. No. Noten este detalle. Cada día el Señor añadía. Es decir, la dinámica natural de esta comunidad llena del Espíritu Santo es que en su día a día, en sus trabajos, en sus actividades diarias, predicaban y daban testimonio de amor, de compañerismo, de verdadera comunidad alternativa, iluminando a los que les rodeaban. Es decir, era el caminar diario, era la cotidianidad que se vivía los unos a otros. No era solo el domingo cuando se encontraban en el culto o en el grupo ser en la casa, no, de todos los días. Es decir, esto es una propuesta de ser comunidad verdadera de los unos a los otros diariamente, de caminar todos los días, de orar todos los días, de estudiar la palabra. Y ojo con esto, no le estoy diciendo entonces que usted haga un listado para empezar a chulear: hoy ya hice devocional, hoy ya oré, hoy ya hice la llamada al hermano, hoy ya... No,
Es una dinámica natural de amor y de gracia cuando se entiende que no se trata de nosotros, que Cristo nos dio el mayor de los ejemplos de vivir por amor a los demás. Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, ruego al Señor que nos ayude a hacer este tipo de comunidad. ¿A quién le está predicando de Jesús? Su compromiso con sus hermanos de la fe, ¿qué testimonio está dando a los de afuera? ¿A quién está discipulando? ¿A quién está ayudando? ¿Por quién está orando? ¿A quién le está enseñando la palabra? ¿A quién le está ayudando a perseverar en la fe y en la doctrina de los apóstoles? ¿A quién le está predicando el Evangelio? ¿A quién le está ayudando en sus necesidades? ¿A quién está levantando, animando? ¿A quién está hablando? Permítame terminar con una frase de un escritor tolimense, tal vez el más importante de mi concepto, que en su columna titulada "Todos tenemos la llave", escribió en la revista Semana hace como unos 2 meses lo siguiente. Esta es una frase con la que él cierra su columna. Solo una cosa puede protegernos del horror y del crimen. Solo una cosa puede salvar a nuestros líderes sociales y a nuestros niños. 2 puntos. Que estemos acompañados, que seamos conscientes los unos de los otros, que cuidemos los unos de los otros y que formemos por fin una comunidad. Hermanos, esta nación necesita ver algo diferente. Esta nación que se empeña en matar, que se empeña en ser corrupta, que se empeña en arrebatar, que se empeña en lastimar, esta nación injusta, esta nación llena de individualismo, esta nación llena de consumismo en todos los sentidos, de egocentrismo, necesita ver una comunidad diferente. Y necesitamos empezar por nosotros. Necesitamos salir de nuestro egocentrismo, de nuestro individualismo, de nuestro consumismo voraz y desenfrenado, como dice Umberto Eco. Con la crisis del concepto de comunidad surge un individualismo desenfrenado en el que nadie ya es compañero de camino de nadie, sino antagonista del que hay que guardarse. Umberto Eco lo dijo en el 2015, William Ospina lo está diciendo en el 2020. Ninguno de los dos es creyente. Sin embargo, pareciera que tuvieran más claras las cosas que muchos de nosotros que somos creyentes. Le animo a que oremos y respondamos al Señor en oración. Allí donde usted está, responda al Señor en oración. Recordemos las palabras del Señor y de esta comunidad, unánime, unida, junta. Necesitamos estar acompañados, necesitamos ser compañeros de camino, necesitamos ser conscientes del otro, necesitamos cuidarnos los unos a los otros. Como dijo William Ospina, necesitamos que por fin formemos una comunidad. Señor, aquí venimos en esta mañana necesitados de ti. Padre, yo me percibo y percibo nuestra iglesia lejana de este ideal. Y esta pandemia, Señor, siento que nos ha alejado más de esto. Pero yo te pido hoy que nos ayudes. Ayúdanos, Señor. Todavía podemos formar esa comunidad llena del Espíritu Santo, que vive bajo estos preceptos y estas características de esta iglesia naciente. Ayúdanos a volver a lo fundamental, ayúdanos a volver a lo que fue la iglesia, por lo menos en este aspecto que podemos seguir su ejemplo. Ayúdanos, Señor, te lo pido. Oro por nuestra iglesia La Vid. Señor,
libéranos de este individualismo y de este consumismo eclesial en el que hemos caído con la pandemia. Y oro por mis hermanos. Primero oro por aquellos que conocieron de ti en este tiempo o han conocido en este tiempo. Que tú nos des la sabiduría para ayudarlos a unirse, a ser parte de, a comprometerse con la iglesia. Oro por los que están en otras ciudades y que han conocido al Señor en este tiempo y en otros países. Yo te pido, Señor, provee una iglesia, una comunidad donde ellos se puedan unir y pertenecer. Señor, con nosotros serán bienvenidos siempre, pero indiscutiblemente tu propuesta de iglesia no es virtualidad. Esto es una excepción coyuntural, Señor, pero no es lo que debe ser. Así que te pido desde ya, provee iglesias preciosas, bíblicas, sanas, para mis hermanos que están conectados desde diferentes partes. Y que nos podamos seguir unidos también desde la distancia por nuestra fe en ti, nuestro amor contigo. Y oro por nuestros hermanos de nuestra iglesia, por mí y por mis hermanos de la iglesia. Señor, sácanos, libéranos de este espíritu individualista, consumista, egocentrista, Señor, de este aislamiento, de ese espíritu de llaneros solitarios, de no unirse, de no vincularse, y que tú obres un milagro para que esta iglesia, aún desde la virtualidad, Señor, no necesitamos la presencialidad al 100% para ya empezar a actuar diferente, para empezar a ser más conscientes de los otros, para orar unos con otros, para estudiar la palabra unos con otros, para recordarnos tu sacrificio unos a otros, para cuidarnos unos a otros, para ayudarnos unos a otros, para ocuparnos de las necesidades de los otros, para exhortarnos y corregirnos unos a otros, para que podamos vivir esa experiencia de comunidad alternativa, diferente, un poco utópica, pero que definitivamente, si la vivimos, si actuamos conforme a esto, entonces seguramente va a llamar la atención de los de afuera y vamos a poder decir que eres tú, Señor Jesús. Ayúdanos a seguir tu ejemplo. Tú, amado Jesús, eres el más grande ejemplo. Ayúdanos a hacer una iglesia que predica y que testifica con su vida y su experiencia de vida de comunidad la propuesta tuya en este tiempo. Es mi oración, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, gloria al Señor. Que el Señor nos ayude a vivir esta palabra desde hoy mismo, hermanos, desde hoy mismo. Y para los que quieran ingresar, unirse, comprometerse, déjenme saber, hermanos, y miramos cómo los ayudamos desde la virtualidad. Para los que están en otras ciudades y otros países y dicen, quiero ir mirando iglesia para el futuro, déjenos saber y le ayudamos también a ubicar una buena iglesia, sin que esto implique necesariamente que tengan que desconectarse de nosotros. Aquí estaremos para ustedes siempre. Hermanos, quiero simplemente animarles a que en esta semana vamos a seguir conectados con Unánimes en la mañana y en la noche. Esta semana vamos al día 175 a final de semana y vamos a estarles informando de otras cosas. Simplemente quiero pedirles hacerles una petición de oración. Estamos tomando decisiones con la iglesia para iniciar ya los cultos y para reorganizar la iglesia en muchos sentidos. Por favor, oren por nosotros. Necesitamos ser guiados por el Señor. Y para los que quieran comprometerse con la comunidad, con sus diezmos y ofrendas, ahí va a aparecer los datos. Comuníquese con Clarita, nuestra asistente, y ella les va a informar. Permítame orar para ser despedidos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este día. Oro por las necesidades de mis hermanos, por aquellos que están enfermos, por aquellos que están sin trabajo, por aquellos que tienen familia que no te conoce,
por aquellos que están en depresión, en crisis, que están decaídos. Yo oro hoy, Señor, que nosotros mismos seamos la respuesta tuya a la realidad de los hermanos. Ayúdanos a responder a esta predicación y a esta oración, ocupándonos los unos de los otros. Te pido milagros económicos, de salud, de trabajo, de provisión, de salvación, de restauración en la vida de mis hermanos. Que el Señor les bendiga y les guarde, haga resplandecer su rostro sobre sus vidas, extienda sobre ustedes su misericordia y les dé paz. Amén. Amén. Chao, hermanos, les amamos. Chao.